Bienvenidos a esta sesión grabada de los Sportside Mapping Open Sessions que Edu y yo llevamos a cabo en mayo y junio de 2021 en preparación de nuestro curso de julio del 2021. La idea de esta sesión es introducir Sportside Mapping, el marco teórico, el Knowledge Map que subyace al procedimiento, presentar dos casos concretos y hablar brevemente del curso que ofrecemos en la University of Suffolk, que es la de Introducción a Sports Psych Mapping. Y al final contestaré una serie de preguntas, evidentemente son preguntas que me han hecho en las sesiones o que nos han hecho en las sesiones abiertas y que creemos que pueden ser de interés. Pues Sport Psych Mapping es un marco de entrevista exploratoria. Son los procedimientos para hacer una entrevista exploratoria para la práctica aplicada a la psicología del deporte y el ejercicio, la psicología aplicada al deporte y el ejercicio. Lo hemos elaborado Edu y yo junto con Lucía, está publicado en el Sport Psychologist desde el año 2021. Una de las diferencias que tiene Sport Psych Mapping con otras entrevistas es que no planteamos una entrevista donde el psicólogo o la psicóloga del deporte hace las preguntas o guía la reflexión del deportista, sino que la entrevista en sí es una tarea física, es un ejercicio físico, sobre todo en la práctica presencial. Por ejemplo, hay unas tarjetas que se imprimen y que contienen las preguntas que ya guían esta autoexploración. Y lo que hace la psicóloga o psicólogo de deporte es acompañar y colaborar con el cliente, que ya puede ser un deportista, un árbitro, un padre, un entrenador, una persona que rinde fuera del deporte igual. Y los acompañan y juntos elaboran aquella entrevista, aquella autorreflexión. Es un procedimiento de entrevista holístico en el sentido que explora diferentes variables, desde variables físicas externas, el contexto cultural, el contexto social, el contexto de tareas, variables que describen la persona de forma estable, de forma global, de forma situacional y las habilidades psicológicas. Todo esto está basado en el Knowledge Map of Sport and Exercise Psychology, que se puede traducir más o menos un mapa conceptual de la psicología del deporte y el ejercicio, que es un marco teórico que hemos desarrollado en paralelo y del cual voy a hablar en la siguiente diapositiva brevemente para que os hagáis una idea de qué es. Y también es evidentemente exploratorio en el sentido de que queremos averiguar cuál es la visión del deportista sobre su realidad psicológica. Um, otra cosa que distingue Sport Side Mapping de todo lo que hemos encontrado en la literatura, y hay cosas muy buenas en la literatura, una cosa que lo distingue es que mientras que hacemos la entrevista creamos una representación visual de la realidad psicológica del cliente. Es decir, nosotros, mientras que él o ella contesta, creamos un mapa conceptual colorido, los voy a enseñar a continuación en los casos prácticos, y a través del cual ven reflejado su realidad psicológica a nuestros clientes. Y este mapa, al menos en nuestro caso, se lo llevan a casa, se llevan algo físicamente de una sesión de psicología deportiva a su casa. Bueno, si es online, les enviamos el PDF. Y nosotros hemos encontrado que esto es una de las cosas más poderosas que tiene Sport Psych Mapping, que tiene un resultado tangible para los clientes, que lo agradecen mucho. Um, Nosotros distinguimos el Basic Sport Site Mapping, el Sport Site Mapping más básico, de uno más avanzado o más independiente. El básico son los procedimientos y los pasos que, por ejemplo, presentamos en nuestro artículo y también usamos y presentamos al inicio de nuestro curso. Pero en sí, Sport Site Mapping es una propuesta muy flexible. Tiene una serie de ideas, es decir, propone unos conceptos, unos tópicos que explorar, unas preguntas que se pueden ajustar, un orden que se puede alterar. Quizá lo que es más identificatorio y fijo en Sport Psych Mapping es utilizar un mapa al final para representar la realidad psicológica de los deportistas. Si no hay mapa, llamarlo Sport Psych Mapping sería pues no muy fiel a la idea, pero por todo lo demás se puede adaptar a diferentes estilos de profesionales y diferentes tipos y características y necesidades de clientes. El Knowledge Map es la teoría que subyace a la selección de tópicos y preguntas en Sports Psych Mapping. El Knowledge Map viene de una inquietud personal que tuve a la hora de desarrollar el contenido de un grado en psicología del deporte en la University of Suffolk.
Me pregunté qué es la psicología del deporte y qué deben aprender los alumnos. Y yo sé mucho sobre psicología del deporte después de años y años trabajando, pero cuando alguien me hace una pregunta es muy difícil, a mí me era muy difícil dar una respuesta concreta. Y para poder aprender y poder seguir formándome, lo que hice es, lo que empecé como un proyecto muy personal, es leer. Busqué todos los artículos de revisión y teóricos que hay en psicología del deporte, de que hubo hasta el punto que empecé a trabajar, que no 600 y algo. Al final acabé leyendo unos 650 y algo artículos. Desde el principio hasta el final, en una rutina diaria, para ver de qué hablan los psicólogos y las psicólogas del deporte. Y cuando saqué todos los conceptos, los empecé a agrupar. Y me di cuenta que se puede resumir la psicología del deporte en cuatro categorías mayores y cuatro categorías auxiliares, tal como podéis ver en el mapa que tenéis delante. Luego, el artículo de Knowledge Map que está publicado en Frontiers, en Psychology, lo he publicado y lo he acabado de perfeccionar con Adonis Georgiadis. Entonces, la realidad psicológica, según el Knowledge Map, se puede dividir en tres aspectos clave, que son las variables externas. Todo el mundo vive en un contexto externo, ahí entran cosas tan dispares como el contexto físico, el contexto social, el contexto cultural, el contexto de tareas. Luego están las variables, nos llamamos descriptores biopsicológicos, que me describen, me pueden describir como persona en general, a mí como, por ejemplo, investigador o al deportista como deportista, y luego nos describen también en momentos muy concretos, como a mí ahora mismo haciendo este vídeo, o a un deportista a la hora de competir en los Juegos Olímpicos. El tercer bloque que describe a la realidad psicológica de nuestros clientes son las habilidades psicológicas. Veis, el entorno influye en cómo estamos y nosotros influimos en nuestro entorno, pero eso no distingue a los humanos de otros animales. Casi todos, bueno, todos los seres vivos viven en intercambio constante con su entorno. Lo que quizá hace al ser humano un poquito diferente es que podemos conscientemente darnos cuenta de quiénes somos y qué efecto tenemos en nuestro entorno y usar una serie de habilidades psicológicas para ajustar quiénes somos, para aprovechar las oportunidades que nos da el entorno o para responder a las demandas del entorno. Hay unas categorías auxiliares que ayudan a completar el modelo, que serían las variables externas se tienen que percibir y evaluar, y cómo percibimos y evaluamos nuestro contexto influye a nuestros descriptores biopsicológicos, y nuestros descriptores biopsicológicos, por ejemplo, nuestras emociones afectan al entorno, pero no lo afectan de forma directa. Si yo estoy enfadado, pero no lo muestro, no va a afectar a las personas a mi alrededor, va a afectarlos a través de mi conducta social, es decir, la conducta que es socialmente observable, y sobre todo en el deporte ejercicio físico a través de mi rendimiento. Esto es ir el círculo a la izquierda y este está mediado en que puedo conseguir o puedo desarrollar autoconciencia y metacognición sobre quién soy y cómo impacto a mi entorno, y crear y decidir estrategias de autorregulación. Estas estrategias de autorregulación requieren de habilidades psicológicas que, si se usan de forma correcta, se traducen en resiliencia, dureza o fortaleza mental y autocontrol. Y evidentemente a mayor resiliencia, mayor fortaleza mental y mayor autocontrol, mejor puedo ajustar mis descriptores biopsicológicos para que tenga la conducta social de rendimiento adecuado para tener impacto en las variables externas que deseo. La última categoría, la que tenéis abajo del todo, es la práctica aplicada de la psicología del deporte, y la práctica aplicada de la psicología del deporte puede evidentemente ajustar variables externas para nuestros clientes. Podemos directamente cambiar sus descriptores biopsicológicos, por ejemplo, haciéndoles sentir confianza o estableciendo objetivos para ellos, y podemos fortalecer sus habilidades psicológicas para que ellos puedan ajustar su conducta para tener el efecto en el entorno que desean. Esto es el Knowledge Map y veis hay una distinción entre la parte de arriba que describe la realidad psicológica, y el Sport Psych Mapping está basado en eso. El Sport Psych Mapping va a evaluar sobre todo tres bloques de variables que describen de forma bastante holística la realidad psicológica de nuestros clientes. Son las variables externas, los descriptores biopsicológicos y las habilidades psicológicas. En otras palabras, exploramos el entorno de nuestros deportistas, quiénes son nuestros deportistas en general como deportistas y en momentos específicos, y qué habilidades tienen para ajustar quiénes son o cómo están a las demandas y oportunidades que ofrece el entorno.
Para entender cómo funciona Sport Site Mapping hay que analizar un momento los materiales que utilizamos. Primero de todo, tenemos tarjetas con preguntas. Esas tarjetas en la práctica presencial se imprimen, se plastifican, se pueden compartir con el cliente. Los clientes las pueden tocar, las pueden manipular, pueden seleccionar qué tarjeta o qué preguntas quieren contestar antes o después. Pueden dejar una pregunta de lado si quieren y contestarla más tarde. El segundo tipo de materiales es el mapa que se crea a lo largo de la sesión, que normalmente se pone en una sesión presencial delante del psicólogo, la psicóloga de deporte y el cliente. En sesiones online, pues tenemos una versión online que tiene las dos cosas, las tarjetas y el mapa para que el cliente vea cómo se construyen. En las tarjetas con las preguntas, siempre hay una pregunta arriba de cada tarjeta, en medio hay unos iconos y abajo hay unos ejemplos, unas frases que ayudan a encontrar diferentes tipos de respuestas. Todos los materiales los compartimos en nuestro curso en PowerPoint y para que se puedan adaptar al estilo, al marketing, a la imagen que quiere el psicólogo o la psicóloga del deporte. El mapa también tiene arriba la información que identifica el mapa, el entrevistado, entrevistante, fechas, y abajo tiene unas explicaciones sobre los códigos de color y los códigos de tamaño. Ese mapa tiene una cosa particular, nosotros le damos al cliente el mapa una vez acabada la sesión para que se lo lleve a casa. Entonces, las tarjetas están agrupadas en tres grupos de preguntas. Las primeras sobre variables externas, las segundas sobre los descriptores biopsicológicos, es decir, quiénes son nuestros clientes y cómo están en diferentes momentos, y el tercero sobre sus habilidades psicológicas y también sobre estrategias de autorregulación disfuncionales que pueden llegar a utilizar. Mientras que los clientes responden, o quizá después, rellenamos el mapa con palabras claves, frases cortas, y al final pedimos a nuestros clientes que coloreen el mapa según lo problemático o positivo que son los diferentes aspectos en su caso. Pueden cambiar el tamaño de la letra para identificar conceptos muy importantes o reducir el tamaño para identificar conceptos que no son tan importantes. Esto en la versión online. Tenemos otros códigos para la versión presencial. Y al final, como hemos dicho, este mapa se lo pueden llevar a casa. A veces les pedimos de que hagan cambios en ese mapa hasta la próxima sesión. Pero también cuando los clientes ya conocen Sportsite Mapping, incluso les hemos dado las preguntas para que se los lleven a casa y que preparen el mapa para la próxima sesión para poder trabajarlo. Ahora vamos a enseñaros dos ejemplos sobre Sportsite Mapping. La idea con estos ejemplos es que veáis que es relativamente fácil, aunque no hayas estado en una entrevista, de poder leer el mapa e identificar aspectos que se podían trabajar en sesiones posteriores. Lo hacemos por dos razones. Primero de todo porque en las entrevistas habitualmente tomamos apuntes. Estos apuntes muy pocas veces luego los repasamos, o los repasamos quizá el día después o la semana después, pero meses después repasar apuntes sobre entrevistas ya es más raro. Muchas veces no tenemos los apuntes o no podemos entenderlos y lo que nos queda es un recuerdo vago de que iba a una entrevista. Y con el mapa eso es mucho más fácil poder ver qué se hizo y qué no se hizo en la entrevista y comparar mapas que se han hecho con el mismo deportista a lo largo del tiempo. La segunda razón es la transferencia de conocimiento entre profesionales. Si trabajamos, por ejemplo, en un club más grande, donde hay varios psicólogos y psicólogas de deporte, y el deportista, por ejemplo, que pasa a lo largo de su desarrollo por varios equipos, con varios equipos, por varios psicólogos y psicólogas de deporte, de esta forma, el contenido de la entrevista hecho por una o un psicólogo de deporte puede ser útil para otro o otra, que ya leer los apuntes de una entrevista de otra persona ya es muy raro. Entonces, aquí lo que tenemos delante, el primero que os traigo, no es de un deportista, creí que es interesante porque es de una psicóloga del deporte, bueno, una joven psicóloga del deporte. Le hemos puesto el nombre de Madalena, no era el nombre real, era una alumna de máster y habló conmigo y hizo este mapa conmigo con la idea de hacer una entrevista exploratoria pensando en cómo ella se puede convertir en una psicóloga del deporte de éxito. Y preguntamos por variables externas, los tenéis a la izquierda, descriptores biopsicosociales en el centro y habilidades psicológicas a la derecha. Y sin haber estado en la entrevista, rápidamente podéis identificar algunos conceptos, o bien por estar en rojo,
que identifica que son muy problemáticos, algunos están en tamaño superior, lo que quiere decir que Madalena también los identificó como muy relevantes y otros están en verdes y destacan por ser de mucha ayuda. A ver, se puede leer este mapa, por ejemplo, que Madalena, en cuanto a sus variables externas, ella ha hecho un máster en psicología del deporte, pero al mismo tiempo ahora misma tiene otros trabajos que le ayudan hasta cierto punto, pero también son problemáticos hasta cierto punto. Lo que es muy problemático es la falta de ofertas de empleo de psicólogo del deporte. También es problemático, bastante problemático, que el material que se utiliza para algunas pruebas o algunos ejercicios es bastante caro. También es problemático que la mayor parte de lo que está escrito en inglés. Un 95% de lo que a ella le interesa está escrito en inglés. Y entendemos que el inglés no es un idioma con el cual se sienta muy cómodo. Lo que es de muchísima ayuda es un poco la familia y los amigos que tenga, también los compañeros que tiene del máster. Estos son definitivamente de ayuda y son de bastante ayuda además el máster que ha hecho, también la carrera de psicología que ha hecho. Es una buena carrera de psicología, siente que ha hecho una buena carrera y que ha hecho un buen máster. Muy problemático, en cambio, es una falta de mentorizaje. Ella no tiene nadie que la mentorice en el trabajo de psicólogo del deporte, alguien que la ayude, alguien con más experiencia que la ayude. También es muy problemático la poca inversión de parte de la industria deportiva en la psicología del deporte. Y los psicólogos de deportes populares y famosos también son muy problemáticos. No es que sean muy relevantes, pero son muy problemáticos en su parecer. Lo que es muy positivo es que ya hace algunas sesiones de psicología del deporte. Lo que no le gusta es la cultura del Twitter, que todo el mundo se ha de promover a través de Twitter o Instagram. Instagram, esta cultura no le gusta nada, es bastante problemático. Y lo que es muy problemático es, en su experiencia, que hay algunos sitios deportivos donde tienen la visión de que como es una chica, tiene que tomar roles de cuidadora. Y como es una chica, le dan más a los chicos y chicas más jóvenes para que los cuide en vez de verla como una persona que puede potenciar el rendimiento. Hablando de ella misma, es una chica joven y deportista, lo que tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa. Es bastante negativo que aún se siente alumna, ya tiene el máster, pero aún siente que es una alumna. También es bastante problemático que tiene una vida inestable. Es súper submotivada, lo cual es de mucha ayuda. Tiene conocimientos básicos en la psicología del deporte. Está bien tener los básicos, pero supongo que le gustaría tener un poco más avanzados. Es muy problemático su falta de confianza en sí misma y eso emparejado con un enfado en el sistema, lo cual lleva después a un miedo al futuro como aspectos muy negativos. Bastante negativo es su odio hacia el Twitter, teniendo en cuenta que la cultura del Twitter es aparentemente muy importante y que se empieza a plantear que quizá debería hacer otras cosas con su vida que la psicología del deporte. Pero lo positivo, o bastante positivo, es que aún tiene objetivos vitales importantes relacionados con la psicología del deporte. Y luego hablamos sobre sus habilidades, es decir, sus habilidades, su capacidad de ajustar quién es a las variables externas que se encuentra. Problemático es que le falta saber venderse, no sabe cómo vender las cualidades que tiene. También le falta establecimiento de objetivos en su propia carrera. Le cuesta muchísimo poner un precio a su servicio. Lo que es positivo es que tiene unas habilidades sociales bien desarrolladas, es de bastante ayuda. Se distrae a veces a propósito, eso es una estrategia de autorregulación que puede ser funcional a veces, pero también puede ser disfuncional en otras ocasiones. Otra estrategia que utiliza es desfogarse con compañeros, pero en este caso ella lo ve como algo que ayuda bastante. Tiene la tendencia de esperar que algo pase, de coger una estrategia más pasiva que una estrategia más activa para solucionar sus problemas. Y esto lo ve como algo bastante problemático. También su nivel de técnicas de psicología del deporte aún es muy mediocre, y en este caso sí que es bastante problemático. También ha cogido una estrategia de pausar su vida personal, esperando que algo pase en su vida profesional. Y al final una habilidad que le falta es la habilidad de planificar su carrera. Bien, esto es el mapa. Y no voy a meterme mucho, pero supongo que os habéis hecho una serie de ideas de cómo podíamos ya ayudar a Madalena sin haberla conocido y sin recordaros o sin haber estado en la entrevista. Nos hacemos una idea. Evidentemente, Sport Site Mapping es solo una parte de la exploración de la realidad psicológica, de la fase de exploración de los programas de psicología del deporte. Probablemente tendríamos que complementar esta entrevista con alguna entrevista más, quizá un cuestionario, quizá una medida objetiva o quizá con una observación. Pero nos da unas ideas o bien por dónde seguir esta exploración o incluso por dónde empezar a intervenir con Madalena.
El segundo ejemplo que os traigo es del ámbito deportivo, de la tecnificación. Es una de las entrevistas que más me han gustado. Yo no la he hecho un compañero mío en Alemania, en un equipo de fútbol femenino de chicas menores de 18 años. Y se trata de dos chicas, hizo esa entrevista no con una persona, sino con dos. Y creo que es una cosa interesante que veáis que Sport Psych Mapping se puede utilizar tanto para entrevistas individuales como para entrevistas de parejas o grupos. Lía y Elena son dos chicas que juegan al fútbol juntas y que tienen un problema de conflicto interpersonal. De hecho, esta entrevista llega por parte del entrenador o por parte del manager del equipo que dice que hay que solucionar el problema de esas dos chicas. Y antes de empezar a intervenir, el psicólogo hace una entrevista con estas dos chicas. Evidentemente los nombres los hemos vuelto a cambiar. Y se preguntó a las dos sobre sus variables externas, discursos biopsicológicos y habilidades psicológicas. Además, en algunas de estas entrevistas añadimos una categoría que es de rendimiento y conducta social. Entonces, ellos hablan, empezamos por el rendimiento de la conducta social. El problema es que se pelean muchísimo en los partidos, eso es muy problemático. Ellas mismas lo categorizan como muy problemáticos. Y que además hay una falta de trabajo en equipo en los partidos. Además, ellos perdieron los tres últimos partidos que eran bastante importantes y eso agrava el problema. Entonces ahí nos encontramos. Empezamos a hablar de las variables externas que se relacionan con este conflicto interpersonal entre las dos. Muy problemático es, por ejemplo, que el entrenador, en vez de ayudarles a solucionar sus problemas, simplemente dice dejad de pelearos. Y que además los padres de cada una en casa refuerzan este conflicto hablando mal de la otra chica. Los padres de cada una de las chicas les dan la razón a cada una de ellas y dicen que ellas no son las que han de dejar el conflicto, sino que es responsabilidad de la otra. Los partidos que perdieron además van acompañados que están en playoffs, están en partidos muy exigentes, lo cual es bastante problemático. Una cosa que tanto puede ser un poco de ayuda, pero también es problemático, es que cada una tiene amigas diferentes en el equipo. Son como dos clanes. Lía va con un clan y Lena va con otro. Y la única amiga compartida que tienen es Emma, pero esa persona sí que la identifica como alguien que podría ayudar a mitigar o a pacificar este conflicto. En los escritores biopsicológicos ahora no hablamos específicamente de cada una de ellas, sino de las dos. Hablamos, por ejemplo, de que tienen personalidades diferentes, lo cual ellos ven como problemático. También, o eso relacionado, una es muy emocional, mientras que otra es muy fría, y esa diferencia la ven como algo bastante problemático. Ambas son las mejores jugadoras del equipo, ellas lo ven como algo positivo. Ambas son líderes, lo cual tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa. Y ambas aman el deporte, lo cual es bastante positivo. Interesantemente, las dos siguen equipos rivales en el fútbol profesional, lo cual contribuye a las discusiones que tienen. Las dos son adolescentes y esa época en su vida creen que no es que ayude mucho a que ellas puedan calmarse o calmar el conflicto que tengan. Les falta, y muy problemático, es que les falta confianza la una en la otra durante los partidos, que hay un desagrado mutuo y profundo. Ambas odian perder y al perder además eso agrava el conflicto y están constantemente enfadadas una con la otra. Hablando de las habilidades psicológicas que podían tener para poder superar este conflicto, a ver, más o menos positivo o igual positivo que negativo es que las dos dicen lo que piensan, al menos dicen que no se queda nada para ellas, que las dos son buenas haciendo que otras las sigan, lo cual tiene seguramente su parte positiva, pero os podéis imaginar también tiene una parte negativa en ese conflicto. Ambas son muy malas en perdonar y olvidar y eso es algo muy problemático. Ambas son malas fingiendo ser amigas. Es lo que el entrenador les ha pedido. Bueno, si no lo sois, al menos fingid. Y dicen que eso se les da muy mal, no es una habilidad que tengan. Ambas hablan mal de la otra para desfogarse, hablan mal con sus amigas o con su familia para desfogarse. Tiene su parte positiva, dicen, pero evidentemente también tiene su parte negativa. Y como estrategia de autorregulación un poco negativa usan la de evitarse cuando sea posible. Entonces los entrenamientos más o menos lo llevan bien porque cada uno va por su lado, pero evidentemente en un partido, siendo las dos mejores jugadoras del equipo, en un momento en que el equipo es muy exigido, es que es imposible evitarse y entonces es inevitable el conflicto. Y por último, son muy malas poniendo o priorizando los partidos y el equipo y el rendimiento del equipo
a sus sentimientos personales o interpersonales. Bien, esto es el mapa de Elia y Lena y otra vez espero que sea muy fácil de entender dónde podríamos empezar a intervenir o incluso cuáles son los aspectos positivos que hemos de aprovechar para poder ayudar a resolver este conflicto, ¿no? Es que una cosa que podía intuitivamente decir es hacer una reunión ellas dos y con Emma o ellas dos con el entrenador con Emma para aprovechar a alguien que puede ser una influencia positiva o con el entrenador que debería ser una influencia positiva pero aparentemente no lo es. O trabajar en la confianza mutua a través de ejercicios que se pueden hacer de creación de cohesión o poder trabajar en establecimiento de objetivos para cambiar esta priorización de los partidos por delante de sus sentimientos individuales. Bien, cada una de nosotros tendrá su propia forma de trabajar, pero otra vez esto es relativamente fácil de entender. En este caso yo no estuve en la entrevista, hay seguramente cosas que quizá no he dicho tal como son, pero tengo una idea bastante clara sobre lo que ha pasado y quiénes son Lía y Elena y cuál es su conflicto interpersonal basado en esta entrevista de Sport Psych Mapping. Bien, para acabar esta parte un poco más de exposición, siempre hacemos unas reflexiones generales. Normalmente las hace Edu y los hace mucho mejor que yo, pero en este caso pues voy a hacer lo que pueda. Primero de todo, yo creo que es importante entender que Sport Site Mapping se puede utilizar con una diversidad muy amplia de personas, evidentemente con deportistas, pero cuando desarrollamos el artículo de Sport Site Mapping en la publicación, también lo explicamos en algún sitio, hemos trabajado con deportistas, con entrenadores y con padres y madres. Aparte hemos trabajado y tenemos personas trabajando ya con árbitros, tenemos personas trabajando con artistas, músicos, actores y todo clase de trabajadores. Trabajamos desde médicos, policías, programadores, investigadores, diferentes clases de trabajadores. Cualquier persona que está en un contexto de rendimiento puede beneficiarse de Sport Psych Mapping. Evidentemente, se han de ajustar las preguntas al contexto de las personas con las cuales hablamos. Sport Psych Mapping se puede utilizar, tal como habéis visto, con entrevistas individuales. Habéis visto la de Madalena, es una entrevista individual, uno a uno. Con Madalena nos sentamos en una mesa, uno al lado del otro. Enfrente nuestro estaba el mapa. Ella en sus manos tenía las preguntas en el orden que está propuesto por el artículo. En este caso seguimos este orden, pero en otro caso ella podía haber seleccionado qué preguntas quiere trabajar primero y qué preguntas quiere trabajar más tarde. En el caso de Elena y Lía, habéis visto una entrevista en parejas, ahí se sentaron en una mesa redonda para trabajar todos juntos y el psicólogo del deporte pues ayudó a las reflexiones, intervino cuando creyó que estaban tratando un tema demasiado superficial, pero también les dejó trabajar bastante autónomamente. Se puede hacer también en equipos, tenemos un vídeo en nuestro canal YouTube explicando una intervención con equipos, se puede hacer con equipos juntando mapas individuales o simplemente hacer uno de un equipo donde el equipo explica y reflexiona sobre su entorno, sus variables externas, se analizan como equipos, cuál es su personalidad, cuáles son sus características y luego miran a sus habilidades como equipo de responder a las diferentes demandas y oportunidades del entorno. Se puede hacer en persona, en directo, o se puede hacer online. Tenemos la versión online que compartimos con cualquiera que hace el curso con nosotros. Sport Site Mapping además se puede utilizar con diferentes fines. Lo hemos explicado y en base es un medio de la exploración. Pero también lo hemos utilizado, por ejemplo, como ejercicio de autorreflexión. Con varios deportistas que he trabajado, el primer mapa que creamos era relativamente pobre. Había poco autocrítica, poco autorreflexión y había pocos conceptos. Y utilizar Sport Site Mapping en seguidas ocasiones, por ejemplo, para analizar eventos más específicos o en general el rendimiento, pues cada 2 o 3 meses, convirtió el ejercicio en ejercicio de autorreflexión y de creación de metacognición. Y hemos trabajado sobre todo con gente, bueno, no, hemos trabajado con gente que les ha costado al principio, pero con el tiempo unos se hacían cada vez más autónomos haciendo Sport Site Mapping, algunos incluso lo hacían en casa y trajeron a sus mapas al trabajo y otros lo hacían en las sesiones, pero cada vez cogían más autonomía y más facilidad y cada vez había más profundidad en las reflexiones. También se puede usar como tarea de cohesión de grupos. Cuando utilizamos Sport Site Mapping en equipos, consistentemente, un feedback que recibimos es que ha ayudado a las personas a conocerse mejor, conocer mejor el equipo del cual forman parte y como consecuencia de tener mayor cohesión tanto social como de tarea.
Sport Site Mapping es flexible, lo que dijimos al principio. Tanto el formato se puede cambiar. La mayoría de los documentos los compartimos en PowerPoint para que las personas puedan manipularlo. Y se ha de manipular en muchas ocasiones. Las preguntas están formuladas de forma bastante no impersonal, de forma abstracta. Y cuando trabajamos, por ejemplo, fijo en equipo de fútbol, pues ya vale la pena de formular las preguntas específicamente para el fútbol, para la edad y para la categoría y la realidad que estas personas viven. Pero también pueden ajustar, por ejemplo, el grado de directividad de lo de la psicología del deporte. Ya os digo, a veces hacemos un Sport Site Mapping donde nosotros llevamos mucho al deportista, leemos las preguntas, le pedimos que responda, siempre le pedimos que nos dan como mínimo 3 respuestas y a veces lo controlamos mucho. Y otras veces no, otras veces le damos al cliente o al deportista o a quien, con quien trabajemos las preguntas, nos sentamos y dejamos que ellos y ellas hagan. Ya os digo, el punto de autonomía puede llegar a tal y que intento buscar que a la segunda, tercera, cuarta entrevista yo me pueda sentar en mi mesa y ver cómo la persona hace Sport Site Mapping. Se crea su propio mapa y lo que hago yo es o bien dar un feedback durante o apuntarme a algunas anotaciones y al final discutir sobre el mapa que ha creado mi cliente la sesión. Se pueden utilizar como evaluaciones finales de intervenciones. Si tengo un mapa al principio, imaginaos el de Lía y Elena, y hacemos una intervención, por ejemplo, 3 tipos de intervenciones durante 4 semanas y volvemos a crear un Sport Site Mapping sobre el mismo tema, el conflicto interpersonal, y vemos cambios, entonces podemos evaluar si nuestras intervenciones han tenido más o menos efectos. Si una intervención es muy específica, hay cuestionarios para hacer estas evaluaciones, pero cuando hacemos intervenciones muy generales, un programa muy general, pues Sport Site Mapping nos da una visión holística sobre los cambios que se han producido desde la primera hasta la última entrevista. Ahora brevemente hablar del curso, el curso de Sport Site Mapping. Evidentemente Sport Site Mapping está publicado y lo podéis utilizar en base al artículo. ¿Por qué entonces hacemos el curso? Porque en ese curso hacemos mucha práctica. Estamos Edu y yo y os ayudamos a adquirir habilidades para hacer entrevistas. Vais a ser entrevistados, vais a hacer entrevistas, vais a aprender a preparar la entrevista, vais a aprender a utilizar Sport Site Mapping más allá de entrevistas para otros fines y vais a aprender a analizar los mapas, establecer hipótesis y proponer intervenciones basadas en Sport Site Mapping. Nuestro objetivo es muy claro. Si nuestros cursos tienen lugar sábado y domingo, el lunes queremos que estéis preparados para hacer una sesión de Sport Site Mapping, de cobrar por ella, y aunque vosotros sabéis que podíais mejorar en el futuro, para vuestros clientes habéis hecho un trabajo de suficiente calidad para que esté a los estándares que queremos en la psicología del deporte. El próximo curso que hacemos es el 24 al 25 de julio. Es un curso online, todos nuestros cursos por ahora son online, no sabemos si vamos a hacer jamás uno en persona, pero online funcionan muy bien porque juntamos personas de todo el mundo. En nuestros cursos de español pues tenemos personas desde Sudamérica hasta España, evidentemente, a través de todo el territorio, hasta Francia e Italia. Y en los cursos en inglés pues tuvimos personas desde la India hasta Estados Unidos, pasando por todos los países o diferentes países de Europa, lo cual da mucha riqueza y creemos es un añadido de nuestros cursos. Los llevamos a cabo ahora mismo en fines de semana, porque entre semana tanto Edu y yo trabajamos. La inscripción se realiza a través de la página de la Universidad de Suffolk y si os interesa, los enlaces para inscribirse los publicamos en Twitter e Instagram. Una última reflexión es, los cursos cuestan dinero, cuestan 175 pounds, dependiendo de lo que hace Boris Johnson y el Brexit, eso pueden ser unos 200 euros. Y sabemos que es una inversión tanto en tiempo como en recursos, pero hay una cosa que nosotros queremos dejar claro, ahí nos veis, somos Alexander y Edu, muchas de las personas que trabajan con nosotros os conocemos, muchas de las personas que tienen interés os conocemos, o bien porque hemos trabajado juntos, o porque os hemos dado clases en másteres, o porque hemos coincidido en congresos. Y nos lo tomamos muy personal en que nadie en ese curso sienta que ha perdido el tiempo, ha perdido el dinero. Ya os decimos, nuestro objetivo es que aprendáis a utilizar Sport Site Mapping y que seáis competentes y que el lunes mismo los utilicéis o la semana siguiente lo utilicéis. Hay una cosa, por ejemplo, que añadimos en nuestro curso, son 2 días y añadimos un tercer día de una tutoría individual. A las 2, 3 semanas de utilizar Sport Site Mapping volvemos a quedar, vais a quedar con uno de nosotros y vamos a tener una discusión profunda de tú a tú sobre cómo se está yendo, qué dificultades podéis encontrar, qué nuevas utilidades habéis encontrado en Sport Site Mapping.
Entonces, cuesta lo que cuesta, es nuestra misión personal por el valor que le damos a conoceros y a conocer a las personas que vienen, a que nadie sienta que ha perdido el tiempo o el dinero. Realmente buscamos de que os valga la pena. Vale, normalmente aquí hacemos unas preguntas y respuestas y yo me he apuntado cuatro preguntas que me han hecho así, bueno, habitualmente, que hacen casi cada vez que hacemos una sesión, tanto en español como en inglés, y daros una pequeña respuesta y espero que eso conteste algunas de las preguntas que podáis tener ahora mismo. Primero de todo, siempre nos preguntan si Sports Mapping se puede utilizar para equipos. Y decimos sí, Sports Mapping se puede utilizar para equipos. Se ha de preparar bien la sesión. Y lo que Edu sobre todo dice siempre, porque él lo ha utilizado muchísimo, es no hagas tu primer Sports Mapping con equipos. Haz tu primer Sports Mapping con, con individual. Y cuando hayas cogido un poquito de experiencia, un poquito de confianza, puedes trabajar perfectamente con equipos. Trabajando con equipos nos hacemos una idea de la realidad psicológica del equipo, que puede luego combinarse con la realidad psicológica de los individuos que construyen este equipo o no. Pero nos ayuda muchísimo, por ejemplo, al principio de una temporada para establecer objetivos, tanto técnico-tácticos como sobre todo psicológicos, para trabajar con ese equipo el resto de la temporada. Y lo que os dije antes, muchos equipos, muchos entrenadores, pero también deportistas, nos han dicho que al final esta sesión de Sports Site Mapping les ha ayudado a sentirse más unidos, a conocerse mejor, a discutir diferentes aspectos, como por ejemplo, qué objetivos tienen o en qué grado se asemejan unos a los otros o en qué grado hay una buena relación entre ellos. La segunda pregunta que me hace mucho es a partir de qué edad se puede utilizar Sports Site Mapping. Nosotros no tenemos puesto un límite de edad. Es cierto que en sesiones individuales, por norma personal, yo no utilizo ni Sports Site Mapping ni ninguna entrevista uno a uno con deportistas menores de 14 años, salvo excepciones muy claras. Simplemente porque la situación me parece demasiado surrealista, un adulto versus un niño o una niña de 14 o 13 o 12 años. Pero sí que hemos utilizado Sports Site Mapping en edades tempranas, justo en mapas de equipo. Entonces hemos estado con equipos de 10, 11, 12 años creando mapas de equipo. Normalmente sacamos algunas de las preguntas y a veces no hablamos de su equipo. A veces, por ejemplo, con niños de 8 o 9 años de tenis hemos creado mapas sobre quién es Rafa Nadal. Y en base a este mapa luego se compararon ellos mismos con ese mapa a ver en qué grado se parecían a Rafa Nadal o no. Increíblemente todos se parecían a Rafa Nadal. Lo bueno en esto de trabajar, sobre todo con niños jóvenes en equipos, es le quitas presión a cada uno de responder, responden cuando pueden y juntos ya pasan todo el mapa. Los entrenadores y entrenados pueden ayudar también en este proceso. Y ahora sí, nos hemos encontrado con niños y niñas que con 13, 14, 15 años han trabajado en equipos. De repente con 15, 16 años hace unos mapas individuales increíblemente más ricos que algunos deportistas de 18, 19, 20 años que no han trabajado anteriormente con Sports Site Mapping. Entonces, trabajar Sports Site Mapping con niños pequeños y niñas pequeñas, digo, a partir de los 10, 11, 12 años, no es tanto para explorar, o sí es, pero no solo es para explorar su realidad psicológica, sino ahí sí que ayuda mucho como ejercicio de autoconocimiento, de construir metacognición en un contexto entretenido, de grupo, pero les ayudará mucho una vez que les pedimos que reflexionen sobre sí mismos y sí mismas. Nos han preguntado por el horario de los cursos. Los horarios por ahora son horarios centroeuropeos. El curso en inglés va con horario de Londres y el curso en español va con horario de Barcelona. Entonces hay mucha gente de Sudamérica y si sois de Sudamérica, muchas gracias por vuestro interés. Ahora mismo tenéis que madrugar, lo hemos hecho, hemos visto personas pues que aquí era mediodía y ahí salía el sol y han sido 2 días entretenidos para ellos. Nosotros no estamos cerrados a hacer cursos en Sudamérica, pero tendríamos que tener un cupo de personas suficientemente grandes para que valga la pena que Edu y yo pasemos medianoche conectados y sobre todo que mi universidad, University of Suffolk, nos dé permiso a llevar a cabo el curso. Pero por ahora los horarios son centroeuropeos en el curso de español. Y luego nos preguntan mucho los próximos cursos. Por ahora tenemos programado el de julio, 24-25 de julio. Quedan pocas plazas, pero si a alguien le interese, pues que busque en Twitter, en Instagram o que me contacte directamente. Aquí tenéis mi correo. No tenemos planificados por ahora futuros cursos. Es posible que hagamos alguno más en inglés y español o a finales de este año, a principios del año que viene, pero eso depende mucho también de las otras tareas que nosotros
tenemos. Entonces, muchas gracias. Aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis preguntas, aquí también tenéis mi correo para contactarme y espero algún día poder compartir ideas, impresiones o incluso un curso de Sport Site Mapping con vosotros.